Bien, hermanos, el título al tema del día de hoy es una descripción de los falsos maestros. No es la única, obviamente, en las Escrituras. Pedro abunda mucho en ese tema, sobre todo en su segunda carta. Judas, obviamente, también. Juan, en fin. Pero aquí, en medio de esta epístola, como ustedes ya saben, que hemos venido exponiendo, nos hemos dado cuenta que realmente esta iglesia está enfrentando un problema muy serio, y sobre todo en una doctrina tan cardinal como el Evangelio, ¿no es cierto? Entonces, pues el apóstol Pablo, en medio de esta epístola, de alguna manera les dice, ¿verdad? Les muestra cuáles son algunas de las características de estos hombres. Entonces, tras exponer los peligros de las doctrinas falsas, eso fue lo que vimos la vez pasada. Uno de los peligros era que perderse los beneficios de la obra de Cristo, ¿verdad? El aceptar ese tipo de doctrinas es perderse de los beneficios de la obra de Cristo. Como dice el mismo apóstol, de nada os aprovechará Cristo. Otro de los peligros es, pues, pretender seguir viviendo bajo las obras de la ley, sin ninguna esperanza, porque por las obras de la ley todos están bajo maldición. Entonces, en otras palabras, se están maldiciendo a sí mismos. Y otro, tercer peligro que vimos, es que rechazar este evangelio o pretender vivir a la luz de las obras es menospreciar o rechazar la gracia de Dios. En otras palabras, estamos hablando de una apostasía, ¿no es cierto? Un rechazo al evangelio. Entonces, tras exponer los peligros de esas doctrinas falsas que amenazaban a los Gálatas, Pablo ahora expone el carácter malvado de los hombres que representaban esas doctrinas. O sea, Pablo no solo expone las doctrinas, sino que deja en evidencia a aquellos que las promueven. Al igual que su Señor, Pablo tenía una gran paciencia con aquellos que se veían atrapados en el pecado moral más profundo. Aunque condenaban el pecado mismo y advertían sobre sus consecuencias, el amor que tenían por estas personas de alguna manera se hacía evidente. Jesús, por ejemplo, hizo amonestaciones afectuosas a la mujer con múltiples maridos que estaba en el pozo de Jacob, y a la mujer sorprendida en el acto de adulterio también fueron amables sus ofertas de ayuda y bondadosas. Incluso antes de que Zaqueo se arrepintiera y expresara fe para salvación, Jesús no se avergonzó de comer con él a pesar de su fama de ladrón y el odio que le tenían. Traigo estos ejemplos que son comunes, que conocemos, porque vemos cuál fue el trato del Señor hacia esta gente. Lo que también hemos estado viendo en las escuelas dominicales, ¿no? Cómo presentar el evangelio a una persona, en fin. Y vemos el trato del Señor para con ellos. Sin embargo, con los escribas y fariseos, recuerden lo que vimos esta mañana en la clase, ¿no? El comentario que se hizo. Con los escribas y fariseos que se creían justos, cuyas vidas exteriores eran impecables en cuanto a la ley ceremonial, pero se negaban a reconocer su necesidad espiritual, que además se dedicaban a corromper la mente del pueblo con su perversión legalista del judaísmo. Jesús fue implacable y solo tuvo palabras de condenación para ellos. Es lo que les decía esta mañana. ¿Hacia quiénes van dirigidas esas palabras? Van dirigidas a este grupo de personas. A este grupo de personas que promueven una religión de obras. Para ellos es implacable. Los escribas y fariseos eran los principales maestros e intérpretes de las Escrituras. Siempre que un hombre era iniciado en el oficio de escriba, se le hacía entrega de una llave que simbolizaba su calificación para la enseñanza. Por otro lado, Jesús les llamó hipócritas a aquellos doctores de la ley. Imagínense, piensen ustedes hoy día profesores de universidad
gente muy educada, muy entendida. Y Jesús, por otro lado, les llamó a ellos hipócritas, engañadores, usurpadores, proselitistas, desviados, guías ciegos, necios corruptos. ¿De dónde estoy sacando eso? No, eso no está en mi mente. Eso está en Mateo 23, versículos 13 al 36, por si acaso. Guías ciegos, corruptos, inmundos, sepulcros abiertos, cómplices de los que mataron a los profetas, homicidas, serpientes y víboras, así como perseguidores de su iglesia. Esos eran los calificativos, o por lo menos algunos de los que usaba el Señor Jesús con este tipo de hombres. Sin embargo, su peor maldad fue una que Isaías había profetizado acerca de ellos unos 600 años atrás, en el capítulo 29, versículo 13. Pues en vano me honran, o sea, todo lo que el Señor ya ha dicho de ellos, súmenle esto, ellos dicen que me honran, ¿sí? Pero mire cómo dice, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, que no solamente hacían lo que hacían, sino que lo que ellos enseñaban, lo enseñaban como si viniera del cielo, como si fuera palabra de Dios, cuando en realidad son mandamientos de hombres. Pablo también fue paciente con los que eran sorprendidos en pecado, como lo muestran sus cartas a los creyentes inmaduros, divididos e inmorales de Corinto. Sin embargo, al igual que su Señor, las denuncias más fuertes del apóstol estaban reservadas para aquellos que pervierten la verdad de Dios y llevan a otros a caer en falsedad. Pablo no habló tan fuerte en Corintios como lo está haciendo en Gálatas. Pero él se reservó estas palabras para aquellos que pervierten la verdad de Dios. Y no solo eso, sino que llevan a otros a caer en la falsedad. En Gálatas 5, del 7 al 12, que es el texto que vamos a ver hoy, presenta 6 características de los judaizantes que son bastante generales, o sea, otra vez, no son las únicas, ¿ve? Pero son las que el texto nos presenta, y que vamos a ver cómo afectaban a la iglesia. Entonces, en primer lugar, la primera característica de estos hombres es que estorban a la obediencia a la verdad. Estorban la obediencia a la verdad. Versículo 7. Vosotros corríais bien. Empezaron bien. Lo vimos en la mañana allá en Hechos. Lo que estamos viendo en la escuela dominical con el pastor Ricardo fue precisamente cuando el apóstol fue por primera vez allá en Antioquía de Pisidia, Listra, Iconio, toda esa región de Galacia. ¿Y qué les predicó Pablo en Hechos? Pues el evangelio, el mismo evangelio que se había prometido a los padres. Dice, vosotros corríais bien, empezasteis bien. La primera y más obvia característica de los falsos maestros era que distorsionaban la verdad y así estorbaban el acceso libre a ella. Esa es de las primeras características de los falsos maestros. Distorsionan. Noten, no llegan con mentiras abiertas. Eso no va a pasar. Si alguien llega aquí a decir una herejía, es obvio que lo van a sacar corriendo. Ese no es el punto. Sino que empiezan ¿a qué? A distorsionar la verdad. Vosotros corríais bien es una frase que alude a la imagen de una carrera, la cual Pablo pues utiliza con frecuencia en muchas de sus epístolas. Mientras Pablo ministró en ellos, ya lo vimos, los creyentes en Galacia no tuvieron problemas para vivir por fe sus vidas cristianas. Al parecer, corrieron bien la carrera hasta poco después de la salida de Pablo, cuando los judaizantes empezaron a alejarles del camino de la gracia y la fe para volver al camino de la ley y las obras. O sea, parece que no les duró mucho la emoción. Solo fue momentáneo, pasajero. Tan pronto Pablo se va, llegan estos hombres a infectarles su cabeza con otra doctrina.
Esto, hermanos, entorpeció su avance y detuvo su crecimiento en el evangelio verdadero, refiriéndome a las iglesias de Galacia, ¿no? Debido a que Pablo ya había dejado en claro quién era el enemigo espiritual de los creyentes, o sea, ya saben, el enemigo, ¿no? Satanás. La pregunta acerca de quién les estorbó entonces es retórica en cierta manera. Y el motivo de la pregunta no era la identidad de los falsos maestros, sino el hecho de que hubieran podido engañar y descarriar con tanta facilidad y rapidez a los creyentes de Galacia. Por eso, cuando empieza la carta, dice: estoy estupefacto de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó. Estoy anonadado, no encuentro una explicación a ese alejamiento tan pronto. ¿Cómo puede ser que los hayan podido engañar con tanta facilidad y rapidez? Ahora, nosotros desde aquí, 20 siglos después, podemos decir: híjole, qué iglesia tan inmadura, ¿no? Bueno, déjeme decirle que nosotros somos un retrato de esta iglesia, ¿sí? Ni más ni menos. ¿Por qué? Así como somos un retrato de Corinto y un retrato de la Odisea y de Tiatira y de todas. Porque en todas hay de todo. ¿Sí? O sea, yo quiero que entendamos que este mensaje es para nosotros. Este mensaje no fue para Galacia solamente. Esto también es para nosotros. Y así como ellos se empezaron a descarriar con tanta rapidez y facilidad, exactamente lo mismo ocurre aquí. No estamos exentos de esto. ¿Cómo? Es como si dijera Pablo: ¿cómo pudieron permitir a esos hombres trastocar todo lo que les enseñé con tanto cuidado y ustedes aceptaron de tan buen ánimo como la palabra de Dios? ¿Quién se creen y qué clase de personas creen ustedes que son ellos para estropear con arrogancia mi propia autoridad apostólica? Porque ya saben, obviamente hasta eso también estaba en tela de juicio, el apostolado de Pablo. Ahora, obedecer a la verdad se refiere al evangelio verdadero, es decir, la manera como los hombres son salvos, así como la forma en la que los salvos viven sus vidas. O sea, otra vez, tiene que ver con el evangelio, la manera como se empieza y la manera como se vive. Y el punto aquí es que Pablo los está llamando la atención otra vez. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿A cuál verdad? Pues a esa de la que estamos hablando, al evangelio. Vosotros empezasteis bien, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó de esa manera? Así que Pablo emplea esta frase, como digo, en ambos sentidos, tanto en el empezar como en la continuación del evangelio, porque el legalismo de los judaizantes impedía a los no salvos acercarse a Cristo, por un lado, y a los salvos seguirle o perseverar en la fe. Esto afecta a todos. O sea, cuando se predica un evangelio falso, esto afecta tanto a creyentes como a incrédulos. A creyentes pues les estorba su caminar debido como creyentes, y a los que no son creyentes también les estorba porque, como les decía, en lugar de predicarles el evangelio para que sean salvos, lo que hace son religiosos, y eso es todo. La iglesia siempre ha tenido que enfrentar el peligro del legalismo, porque la inclinación de la carne siempre es vivir para sus propios deseos y en su propio poder. O sea, siempre, si hay algo que el hombre busca a toda costa, es: ¿qué puedo yo hacer? ¿Cómo puedo verme bien? Y esto aplica en muchos sentidos. Si estamos hablando en un sentido físico, material, ¿qué logro yo construir con mis manos, no? ¿Qué puedo yo hacer? Eso lo hace orgulloso. Bueno, igual ocurre en el ámbito espiritual. Exactamente lo mismo. Y eso es legalismo. Eso es legalismo, que siempre ha estado presente en la iglesia.
Pablo advierte, 2 Corintios 10:4, que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, o sea, nuestras fuerzas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿ven? No es ese tipo de armas que nosotros tenemos que usar, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que, como se ha dicho otras veces, la fe no es algo que se necesita solamente al principio para empezar la carrera. No, es algo que se necesita todo el tiempo, y es de esa forma que el creyente verdadero vive toda su vida. Los falsos maestros que descarriaban a los Gálatas estaban lejos de tener buenas intenciones. Su propósito era tener su propio grupo de seguidores. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Ellos fueron precursores de todos los falsos maestros que fomentan sus propias enseñanzas y que han plagado a la iglesia a lo largo de toda su historia, y lo seguirán haciendo hasta que Cristo regrese. El Señor lo dijo, así va a ser. Pedro confirma esta advertencia en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, refiriéndose al Antiguo Testamento, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán abiertamente. No, eso no dice el texto. ¿Cómo? Encubiertamente, por debajo de la mesa, sin darse cuenta, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Así es, hermanos. Así es como se introduce el engaño, de una forma muy sutil, sin que la iglesia lo perciba. Pablo vuelve a advertir en su primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y me gusta este texto porque no solamente nos advierte contra el peligro de la apostasía, sino que nos dice cuál es la razón de por qué muchos apostatarán. Dice, escuchando, prestando oído a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos. Satanás también tiene sus agentes, también tiene sus emisarios trabajando. Mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Ellos, sigue diciendo, bueno, esto ya es en 2 Timoteo 3, versículos 7 al 8, ellos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Esto es una característica de un falso maestro. Siempre están aprendiendo, oigan, ¿en qué sentido? Intelectualmente una persona puede tener toda la teología, pero ¿qué dice? Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea, pueden tener un conocimiento acerca de quién es Dios y decirlo a otros, pero ni siquiera ellos conocer a ese Dios. Estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. De esta forma se vuelven un estorbo para aquellos que quieren entrar, como dice el Señor en Mateo 23:13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, por eso es un estorbo, ni entran ustedes, ni dejáis entrar a los que están entrando. Esa es una característica del falso maestro. Ni entran, ni dejan entrar. Pero según están predicando, ¿no es cierto? ¿Qué están predicando? Esa es la pregunta. ¿Están predicando ley? ¿Están predicando obras? ¿Están predicando iniciativa propia? Entonces no están predicando el evangelio. Y en lugar de convertirse en un canal, se están convirtiendo en un estorbo para entrar al reino.
En segundo lugar, una segunda característica es que no son de Dios. Versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. La segunda característica de los falsos maestros era su impiedad. Sí, eso es característico también de los falsos maestros. La persuasión legalista que tenían no provenía de Dios, de aquel que llaman a los creyentes verdaderos. ¿Sí? Eso nosotros estamos claros. Dios es el que llama. Dios es identificado aquí como aquel quien es soberano para llamar a los que han de creer y ser salvados, ¿verdad? Todo lo que el Padre me da, ¿qué dice? Vendrá a mí. Ese es el llamamiento eficaz. Y eso es una obra de Dios. La obra de salvación es realizada solo por Dios y en ninguno de sus aspectos por el hombre. Ahora, cualquier enseñanza en el sentido de que la obra de gracia de Dios para salvar a los hombres sea insuficiente, o mejor dicho, puede que no lo digan así, pero tú tienes que tomar la decisión. El Señor ya hizo todo por ti, ahora tú tienes que decidir. Bueno, cualquier añadidura, como hemos dicho otras veces, entonces hace esa enseñanza falsa, completamente. El legalismo, hermanos, nunca procede de Dios, nunca, porque Él escogió a los creyentes desde el principio para salvación, dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14, mediante la santificación por el Espíritu y la fe a la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El legalismo no procede de Dios. La salvación es una obra completamente de la gracia de Dios, de principio a fin. El evangelio de los judaizantes, que no era en absoluto un evangelio de buenas obras, o más bien, ¿sí? No procedía de Dios, sino que eran mentirosos, enseñando como mandamientos doctrinas de hombres. Y aquí vamos a ponerle doctrinas de demonios, como dijo Pablo en 1 Timoteo 4:1. Porque al final de cuentas, cualquier doctrina, cualquier mandamiento de hombre, no es otra cosa que una doctrina del infierno. ¿Sí? O sea, fácil, para ser seguidores de Satanás no hay que ir a una secta satánica, simplemente hay que creer cualquier otro evangelio que no sea este, punto. Eso sí es fácil. Lo mismo que ocurre hoy en muchos lugares llamados iglesias. O sea, eso es lo peor. Yo no le tengo miedo a las sectas satánicas. Eso no es ningún problema para mí. Yo le tengo miedo a las iglesias, o a las que se dicen ser iglesias, donde según se paran hombres a predicar. A eso es que hay que tenerle miedo. Como bien señala el mensaje a la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis 2:14, tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen a la doctrina de Balaam, ¿ve? La doctrina, enseñanza de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo, estorbo. Lo mismo que ocurrió con Israel entonces, sigue ocurriendo hoy día. A poner tropiezo ante los hijos de Israel. Doctrinas de demonios, hermanos. Entonces ya hemos visto dos características. Estorban, porque ni entran ni dejan entrar. Segundo, no son de Dios. ¿Son emisarios de quién? De Satanás. Tercero, contaminan a la iglesia. Versículo 9. Un versículo muy famoso, muy conocido y muy descontextualizado y malinterpretado. Un poco de levadura leuda toda la masa. Una tercera característica de los falsos maestros era que contaminaban a la iglesia mediante la propagación de su herejía entre los creyentes verdaderos y los que parecían ser creyentes. Así como un poco de levadura leuda toda la masa, una pequeña dosis de falsedad puede corromper la manera de pensar y de vivir de un numeroso grupo de personas. Eso es tan cierto. Solo como un ejemplo, pero yo pienso cómo hay hombres que
que son de fácil palabra, que tienen mucha labia y pueden controlar a masas de gentes, ¿no? Piensen en dictadores, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede ser eso? Sí, eso es posible. Un poco de levadura, una pequeña dosis de falsedad puede corromper a un gran número de personas. En las Escrituras, obviamente, la levadura representa muchas veces el pecado, como en la advertencia de Jesús acerca de la levadura de los fariseos y los saduceos, para hacer referencia a sus enseñanzas falsas y al poder que tenían para propagarlas. La figura de la levadura tiene que ver por lo general con la capacidad que algo tiene de extenderse, trátese de algo bueno o malo. Sí, porque también en una de sus parábolas el Señor compara el reino con la levadura, ¿verdad? O sea, pero el punto es que la levadura tiene esa característica, ¿no? Tiene la capacidad de hacer que algo se propague muy fácil. Esa es la idea. Y en este pasaje, en Gálatas, como en su referencia a la inmoralidad desvergonzada de los corintios, Pablo empleó la figura de la levadura en ambos sentidos, como representación de la proliferación del pecado, así como su poder para infectar e impregnar todo lo que toca, aún las cosas buenas. O sea, está usando la levadura como una figura de algo malo, ¿no es cierto? Está propagando algo malo, contaminando o corrompiendo. De la misma manera que una sola célula cancerígena puede tener metástasis para esparcirse por todo el organismo. Una célula, las células no se pueden ver, solo microscópicamente, pero imagínense, una sola célula cancerígena puede tener metástasis y esparcirse por todo el organismo. Así como eso tiene ese poder, una sola doctrina falsa puede multiplicarse y propagarse en todo un cuerpo de creyentes. Un gran incendio forestal puede empezar con una sola chispa. Y permítame aquí hacer uso, yo normalmente no traigo comentarios de gente afuera, pero Benjamin Franklin dijo estas palabras que me llamaron la atención. Mire, por falta de un clavo se perdió la herradura, por falta de herradura se perdió el caballo, por falta de caballo se perdió el jinete, y por falta de un jinete se perdió la guerra por la falta de un clavo. ¿Qué estamos diciendo? ¿Por qué traigo esta frase aquí? Porque es exactamente lo mismo que ocurre con la falsa doctrina. Un poquito, no tiene que ser mucho, cualquier cosita puede hacer metástasis y explotar en algo sumamente muy grande. Tolerar, esa es la palabra clave aquí, tolerar una desviación, ya sea doctrinal o práctica, por pequeña que sea, puede resultar en un golpe irreversible para toda la iglesia. Escuchen lo que estaba sucediendo en Tiatira, Apocalipsis 3, versículos 19 al 20. Yo conozco tus obras y lo traigo desde aquí para que veamos, bueno, eso era ya, cualquier iglesia. No, mire lo que dice de esta iglesia. Yo conozco tus obras. Obras es el resultado de la fe, ¿no es cierto? Y amor, bueno, esa es la marca distintiva de un verdadero creyente. Y fe es la manera como el creyente ha de caminar toda su vida. Y servicio. Y como si fuera poco, tu paciencia. Características muy buenas de una iglesia. Qué bueno que nosotros tuviéramos esas características también. Bueno, yo creo que sí, de alguna manera. Todos los creyentes las tienen. Pero mira lo que dice. Y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea que esa iglesia iba creciendo, ¿no es cierto? Tus obras postreras son más que las primeras. Pero, hay un pero ahí. Y otra vez, ese pero no solo era para ellos, ese pero también es para todas las iglesias, incluyendo la nuestra. Tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. ¿Se acuerdan? Esa es la palabra clave aquí.
toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos? Ya saben, no se trataba precisamente de una mujer que se llamara Jezabel, ¿no es cierto? O que se subiera al púlpito a predicar. No era ese el caso, ¿verdad? Pero sí es el caso de cómo, ¿verdad? Así como ocurrió allá con Acab, etcétera, etcétera, cómo de la misma manera se puede empezar a infectar o a contaminar la verdadera enseñanza. Ese es el problema. ¿Y cuál era el problema de esa iglesia? Que toleraba eso. Toleraba. Hermanos, un poco de levadura leuda toda la masa. En tercer lugar, serán juzgados. En cuarto lugar, esta es la cuarta característica. Serán juzgados. Versículo 10. Y yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. La cuarta característica de los falsos maestros de Galacia era que estaban destinados a llevar sentencia. ¿Sí? Eso ya era inevitable. Pablo introduce esta declaración con una palabra de ánimo a los creyentes verdaderos. Miren cómo dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor. Hay que subrayar eso, porque Pablo no confiaba en ellos, no dice eso, sino que confiaba respecto de vosotros, ¿qué? En el Señor, que no pensaréis de otro modo. Es decir, un punto de vista diferente al evangelio verdadero de la gracia que les había enseñado durante su ministerio entre ellos y el cual constituye el tema central de la epístola. El apóstol estaba convencido que aquellos creyentes verdaderos finalmente iban a recapacitar y finalmente iban a regresar al camino. Y dice: confío de vosotros en el Señor. En otras palabras, como les digo, Pablo no estaba esperando precisamente que ellos por su propia voluntad, no. Pablo tenía confianza en ¿quién? En el Señor, en aquel que los rescató. El apóstol también escribió a la iglesia de Filipos palabras de ánimo parecidas a estas en capítulo 1, versículos 6 al 7. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Esa es la confianza que nosotros tenemos. No que nosotros vamos a ser buenos, no que nosotros vamos a echarle ganas, no que nos vamos a poner las pilas, como decimos en Colombia. No. El que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué? La perfección. Esa es nuestra confianza. El destino de los creyentes es seguro, hermanos. Como dice el Señor en Juan 10, versículos 28 al 29. Yo les doy vida eterna, dice el Señor Jesucristo. Yo les doy vida eterna a las ovejas. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, ¿qué más palabras de seguridad, de confianza necesitamos? Cristo, el que se entregó a sí mismo, el que se dio a sí mismo, dice que Él les da vida eterna, que no perecerán jamás y que nadie las arrebatará de su mano. Como si fuera poco, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, los creyentes que de verdad son, no se van a perder en ninguna manera, en ningún sentido. Ellos no van a rechazar su salvación verdadera a cambio de una falsa. Eso no va a pasar, sino que perseverarán y serán preservados por el Señor. Por otro lado, ese no es el destino de los tibios, de aquellos que creen que son
y no son. De aquellos que están basando su fe, su confianza en una mera declaración pública que alguna vez hicieron en una iglesia, o cuando se bautizó, o porque participa de la cena, porque se congrega todos los domingos. No, ese no es el destino. Esa no puede ser la confianza para ellos tampoco. Así como tampoco lo es para los maestros impíos que tratan de descarriar al pueblo del Señor. Dice Mateo 18:6, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, oiga lo que dice, cualquiera que haga tropezar o que estorbe, eso es lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Cualquiera que estorbe o haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase una piedra de molino de asno y se hundiese en lo profundo del mar. O sea, si tiene esa idea, si tiene tal pensamiento, esa intención, le va mejor que se quite la vida. Pablo declaró sin rodeos, el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. A causa de la oposición de los judaizantes a Dios y su verdad, tendrían que soportar todo el peso de su propia sentencia. Ahora, ¿cuál es el peso de estas palabras? Porque todos de alguna manera van a llevar el peso de su propia sentencia. Bueno, la diferencia es que una cosa es que un incrédulo lleve el peso de su propia sentencia en ignorancia, ¿no es cierto? Que su incredulidad sea el resultado de la ignorancia, pero otra muy distinta es de aquellos que de una manera deliberada, teniendo el conocimiento de la verdad, como dice Hebreos, no solo se descarría a sí mismo, sino que haga descarriar a otros. Eso es otra cosa. Eso ya son palabras mayores. Los falsos maestros hacen que muchos sigan sus disoluciones, como dice Pedro en su segunda carta, capítulo 2, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Negociar con el evangelio no es un buen negocio. ¿Sí? O sea, estoy usando ese término a propósito porque eso es lo que hacen muchos, ¿no? Negocian, venden un producto, por decirlo así. Ya se dijo, ¿no? Venden soluciones para el hogar, para la familia, para la pareja, para el trabajo. Están vendiendo algo. No obstante, sigue diciendo Pedro, versículos 2, 3 y 9, sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Sabe el Señor reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Terrible lo que le espera a tales personas. Porque, otra vez, muchos quizás están ahí en ignorancia, etcétera, pero hay de los que lo hacen a sabiendas. Número 5. Persiguen a los maestros verdaderos. Esa es otra característica, versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Una quinta característica, hermanos, de los falsos maestros es que persiguen a los maestros de la verdad, como en este caso a Pablo. La religión falsa siempre ha sido y seguirá siendo el perseguidor más agresivo y dominante de la iglesia. Los perseguidores no los tenemos afuera. Los perseguidores están aquí. Hoy hay perseguidores aquí. Yo no sé quiénes son. Pero aquí están. Siempre ha sido el caso. Satanás pelea contra Dios y la religión satánica pelea contra la verdad. Por eso les decía hace un momento,
El peligro no son las sectas satánicas ni nada de eso. El peligro es la religión. Los que están dentro. Ese es el peligro. Emisarios de Satanás metidos entre las ovejas. En sus otros engaños, o más bien entre sus otros engaños y mentiras, los judaizantes al parecer también afirmaban que Pablo predicaba la circuncisión. Oiga lo que ellos afirmaban, que Pablo predicaba la circuncisión tal como ellos lo hacían. Yo creo que de esa manera ellos empezaron a convencer a algunos de los gálatas, ¿sabe? Pero Pablo también, él está de acuerdo con la circuncisión. Es más, él ayudó a Timoteo para que se circuncidara, como dicen Hechos. Yo creo así empezaron. Como Timoteo, precisamente, era mitad judío, Pablo le había hecho circuncidarse para minimizar las críticas de los judíos sobre quienes fueron llamados a ministrar. Esto está en Hechos 16, 1 al 3. Sin embargo, Pablo nunca defendió la circuncisión como factor para determinar la conversión o la vida de un cristiano. Ese no es el punto. Por eso dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, y dice si aún, porque así lo hizo en el pasado cuando era fariseo, ¿no es cierto? Y si aún predico la circuncisión como ellos afirman, ¿por qué padezco persecución por parte de los judaizantes? Es decir, si predicara la circuncisión, ellos no me perseguirían, porque yo sería uno de ellos. En realidad, sus acusaciones no tienen fundamento. ¿Se dan cuenta? Si yo predicara la circuncisión, sería uno de ellos. Ese no es el caso. Yo no predico la circuncisión. Como Pablo ya explicó, él nunca defendería la circuncisión como parte del evangelio, ya que esto equivaldría a desechar la gracia de Dios. Pues, como ya se dijo, capítulo 2, verso 21, si por la ley fuese la justicia, entonces, y aquí la ley representada en la circuncisión principalmente, entonces por demás murió Cristo. O, en otras palabras, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. O sea que, otra vez, esas acusaciones de que Pablo predicaba circuncisión no tenían fundamento. Pablo predicaba la cruz y por eso tropezaba con ellos. La cruz, hermanos, era un tropiezo para los judíos, en parte porque ellos no podían aceptar la idea de un Mesías sufriente. Muchos seguramente han arrancado Isaías 53 de sus escrituras. Ellos no pueden aceptar la idea de un Mesías sufriente y mucho menos crucificado. Sin embargo, era una ofensa mayor para ellos debido a que les hacía prescindir de las señales externas más distintivas de su identidad judía, empezando por la circuncisión. O sea, ese era su mayor problema. No solo que no podían aceptar un Mesías sufriente y crucificado, pero cortar de raíz con esto de la circuncisión para ser salvo. No, eso sí no. Hasta allá no llegamos. Pablo confesó que antes, en Gálatas 1, 13 al 14, cuando perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, en el judaísmo aventajaba a muchos de sus contemporáneos en su nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de sus padres. O sea, que en realidad que el legalismo de Pablo era bravo, era cosa seria. Los judíos se escandalizaban a causa de la cruz porque no solo anulaba la ley mosaica, sino también las tradiciones veneradas de sus rabinos. Por eso, llegar a ser creyente para los judíos realmente era un milagro. Bueno, lo es un milagro para cualquiera, ¿no es cierto? Definitivamente. Pero digo, a causa de sus tradiciones y sus enseñanzas. La cruz, hermanos, todavía ofende, porque, bueno, eso ofendía solo a los judíos. No.
La cruz todavía ofende a los hombres caídos por la misma razón básica. Sean judíos o gentiles, todos los hombres están inclinados a confiar en lo que pueden hacer por sí mismos. Lo dije hace un momento, ¿no? El hombre siempre quiere poner la confianza en lo que puede hacer por sí mismo, por sus propias fuerzas y decir, yo pude, yo lo logré, yo lo hice. Y llevarse la gloria. Esa es la raíz del problema. Esa es la raíz fundamental. Y todos los hombres, sean judíos o gentiles, tienen esa inclinación por naturaleza. Y se ofenden cada vez que alguien les dice que no pueden hacer nada en absoluto para hacerse justos delante de Dios por sí mismos. Eso es una ofensa. Predicar la cruz siempre genera persecución porque es la máxima ofensa a la justicia por obras. Por eso, cuando predicas el evangelio, una de dos, o se salva la persona o resultas ofendida. Porque aquí no hay medias tintas. Aquí no hay términos medios. Es la mayor ofensa a la justicia propia. No obstante, como Pedro proclamó con gran denuedo ante los líderes de Jerusalén en Hechos 4:12, es que en ningún otro hay salvación. No hay otra manera. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Les guste o no? Ese es el evangelio. Esa es la verdad. Punto. Y número 6, deberían ser extirpados. Dice el versículo 12: ojalá se mutilasen los que os perturban. Así termina. Qué manera tan romántica. Pablo termina su polémica en contra de los falsos maestros con una de las exclamaciones más duras que haya hecho tanto de manera escrita como verbal. Su oposición a la herejía de los judaizantes era tan vehemente, o sea, tan radical, que les deseó lo peor que ellos pudieran imaginar. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Ahora, déjenme explicar esto de la mutilación para que no hayan malos entendidos. Porque Pablo tampoco era, ¿verdad?, sangriento. No. Apocopto, es el término que se utiliza, significa cortar de un solo tajo. Eso significa. Y aplicado a un miembro del cuerpo tiene que ver con la mutilación, ¿no es cierto? Eso es. Esta palabra se empleaba con frecuencia para aludir a la castración. Y aquí es claro que Pablo se refiere a esa práctica, al castramiento. Es probable, oigan esto, que hiciera referencia al culto de Cibele, una diosa popular pagana que representaba a la naturaleza en el Asia Menor. Asia Menor es donde se encontraban estas iglesias de Galacia durante el tiempo de Pablo. Muchos hombres que la adoraban con devoción se castraban a sí mismos y todos sus sacerdotes eran eunucos por su propia mano. ¿Ven de dónde viene esta idea? Entonces, Pablo no expresa aquí un deseo crudo y cruel sobre el castigo literal de los judaizantes, del cual Dios solo se encargará, por supuesto, como ya lo dijo en el versículo 10. Ellos llevarán el peso de su propia sentencia. El apóstol aquí está diciendo más bien: si los judaizantes insisten tanto en la circuncisión como medio de agradar a Dios, ¿por qué no se castran como un acto supremo de devoción religiosa? ¿Se dan cuenta?
Si creen como los paganos que con el logro humano pueden ganarse el favor divino, ¿por qué no igualan o hasta superan los extremos paganos de la castración de los sacerdotes cibelinos? Esa es la idea. Si es tanta su veneración por la circuncisión como medio para agradar a Dios, pues en tal caso les ganan los cibelinos a ellos, a los judaizantes. Mejor se mutilaran si realmente quieren mostrar devoción. Y mis hermanos, no podía terminar de otra manera. Como se dijo al principio, tanto el Señor Jesucristo como el mismo apóstol Pablo trataron de una forma a los hombres en su pecado, ¿verdad? Sí. Muchas veces necesita disciplina. Por ejemplo, el caso de Corinto. Se trató y al final se resolvió, gracias a Dios. Pero una cosa es tratar con alguien en un pecado, cualquiera que sea. Otra cosa muy distinta es tratar con estas personas, con estos hombres, que no solo no quieren entrar, pero tampoco dejan entrar a los otros. En otras palabras, que se ponen en la puerta como un estorbo. Si seguimos la alegoría del progreso del peregrino, yo me imagino que son los que están mandando los dardos cuando llega a la puerta el peregrino, ¿no? Los que lo han leído. Son ellos también. En conclusión, hermanos, añadir cualquier esfuerzo o acto humano a la provisión de Dios en su gracia por medio de la muerte de su Hijo equivale a canjear el Evangelio salvador de Jesucristo por la falsedad condenatoria del paganismo. Punto. Cualquier añadidura, cualquier desvío, por pequeño que sea, equivale a canjear el Evangelio glorioso de Jesucristo por la falsedad condenatoria del paganismo. En ese sentido, los judaizantes no diferían en nada de todos los demás paganos. Estaban en la misma situación. De ahí la importancia que como iglesia seamos como los bereanos en Hechos 17:11, que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Esto ya es para nosotros, hermanos. Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora, si ellos lo hacían con la palabra que predicaban los apóstoles, ¿cuál es la responsabilidad, hermanos, que ustedes como iglesia tienen? Bueno, no es menos que la que tenían los bereanos. Porque nosotros también somos hombres falibles, sujetos a errores. Siempre le pedimos al Señor que en su gracia, en su poder, nos use para no hablar palabras de hombres, pero sin embargo siempre se nos escapan. Y por eso ustedes deben ser diligentes en escudriñar las Escrituras para ver si lo que se dice desde aquí es conforme a la verdad o no. Esa es la responsabilidad de ustedes como iglesia. Y en 2 Timoteo 3, del 1 al 15, del 1 al 5, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pregunta, ¿en qué tiempo estamos? Juan, Pedro decían que ya están en los postreros. Nosotros estamos en los postreros. Bueno, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Si eran peligrosos los tiempos de los apóstoles, ahora son peligrosos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, etcétera, etcétera, que tendrán apariencia de piedad. ¿Ven? Apariencia, fachada, lo externo,
al mejor estilo de un fariseo. Tendrán apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ellos. Pregunta, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? No sé si están viendo el texto en sus Biblias, ¿no? A estos evita. Con ellos, nada, cero. Evita. Córtalos. En ese sentido, mutílalos. ¿Sí? Eso es lo que debemos hacer. El Señor nos ayude a ser vigilantes y perseverar sin desmayar. Y a nosotros, los pastores y maestros, debemos tener en consideración esta exhortación que Pablo le da a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, verso 16. Ten cuidado de ti mismo. Estas son palabras en primera persona, o sea, dirigidas a mí también. Ten cuidado de ti mismo. Dos cosas: de ti mismo, de tu persona, de tu carácter y de la doctrina. Segunda cosa. De esas dos cosas vamos a rendir cuentas. No la tenemos fácil. De ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oh, mis hermanos, el Señor nos capacite y nos ayude para mantenernos fieles hasta el final. Oremos. Padre bueno y misericordioso, dador de la vida y de toda buena dádiva, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu gracia, por tu amor, por tu fidelidad. Y perdónanos, Señor, también por muchas veces dejarnos llevar, arrastrar por sutilezas que al final traen consigo pérdidas, dolor, sufrimiento. Perdónanos, Señor, y concédenos la fe que necesitamos para perseverar hasta el final. Oh Señor, ayúdanos. Danos también la gracia de mantenernos siempre escudriñando tu palabra para no ser arrastrados por ninguna enseñanza, por ninguna doctrina de hombres. Te pido esto, Señor, por esta iglesia. Guárdala, presérvala, consérvala, por amor de tu nombre, hasta que regreses. En Cristo oramos. Amén.